Daniel, capítulo 1, versos 8 al 16. La palabra de Dios dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al principal de los eunucos que no hubiera de contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el principal de los eunucos. Y dijo el principal de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues ¿por qué él ha de ver vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros? Así haréis que el rey condene mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melsar, que estaba puesto por el principal de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébate, ruego, a tus siervos 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Examina luego nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la provisión de la comida del rey, y según lo que veas harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y los probó 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carnes que los otros muchachos que comían de la provisión de la comida del rey. Así fue que Melsar tomaba la provisión de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Palabra de Dios. Recuerden que hemos dicho que la temática principal del libro de Daniel se relaciona con el reino de Dios gobernando sobre los reinos del mundo. Y ya hemos visto en los primeros versículos, por lo menos desde el versículo 3 al 7, cómo los reinos del mundo intentan influenciar en el reino de Dios por medio de la cultura, por medio del cambio de los nombres, de la idolatría. Y hoy vamos a estar viendo cómo es esto de vivir el reino de Dios frente a las seducciones del mundo. Lo que nosotros vimos en los versos 3 al 7 fue una imposición de los reinos del mundo, pero hoy vamos a estar viendo una seducción de los reinos del mundo, y siempre todo esto es conducente a una cosa: la idolatría, como ya lo hemos visto. Que el pueblo de Dios mezcle la adoración al verdadero Dios con la adoración a los ídolos de este mundo. Por lo tanto, siendo que este libro nos muestra cómo avanza el reino de Dios y cómo el reino se impone sobre los reinos de este mundo, yo creo que, digamos, una enseñanza que uno debe ver de una forma clara en este capítulo 1 es como el reino de Dios se impone o hace resistencia a los reinos de este mundo y avanza en medio de este mundo por medio de personas ordinarias, por medio de personas que han sido incluidas dentro del reino. Y recuerden que la manifestación más clara del reino de Dios es la iglesia. En este caso vamos a decir la iglesia antigua o el pueblo que era una sombra de la iglesia que vendría en el Nuevo Testamento, y por medio de estos hombres ordinarios, pero llamados por Dios, el reino crece y se extiende. Pero algo que nos muestra el capítulo 1 y todo el libro es que este reino de Dios, que es un reino de salvación, es un reino de justicia, es un reino de gozo, es un reino de paz, avanza en medio de duras pruebas, avanza en medio de fuertes tentaciones. Pensemos un poco retrocediendo al principio. Adán y su esposa fueron puestos
en el jardín que hizo Dios en medio de la tierra, para que ese jardín fuera una manifestación del reino de Dios. Y los dos tenían la responsabilidad de extender este reino de salvación por toda la tierra. Pero como el reino avanza en medio de pruebas y tentaciones, ellos fueron tentados, pero sucumbieron ante los atractivos que les presentó el diablo. No avanzaron el reino con responsabilidad. Lo mismo pasó con el pueblo antiguo de Israel. Ellos eran una manifestación del reino de Dios en medio de este mundo, de la salvación que da Dios, pero ellos no vivieron conforme a la dignidad de este llamamiento sagrado de ser lumbreras espirituales en medio de un mundo malo. Ellos se dejaron seducir por el atractivo de las naciones circundantes. ¿Y cuál era el atractivo? La idolatría. La idolatría. Este siempre ha sido uno de los pecados que más han hecho daño al pueblo de Dios. Y no pensemos en la idolatría solamente como la adoración de estatuas, porque casi siempre lo reducimos a eso y decimos, bueno, en nuestro templo no hay estatuas, no somos idólatras. Miren, no, el problema de la idolatría está en el corazón. Y este fue el pecado de Adán y Eva. Y este fue el pecado del pueblo antiguo de Dios. Y nosotros no somos mejores. Nuestro corazón nos engaña. Por lo tanto, este libro nos muestra cómo los reinos del mundo, el reino de oscuridad, trata de conquistarnos por medio de la idolatría. La historia de Daniel es un ejemplo claro de cómo el mundo nos tienta, pero de cómo a partir de esas convicciones que Dios nos da por medio de las sagradas escrituras y la fortaleza del Espíritu Santo, hacemos frente a esos atractivos. Y siempre pienso que la Biblia nos muestra como grandes luchadores de la fe, que no se dejaron seducir por el atractivo del mundo, a dos hombres que tenían todas las condiciones para dejarse seducir por el mundo: José y Daniel. Y cuando digo todas, es que eran jóvenes. Por lo general, los jóvenes todavía no tienen un pensamiento estable, todavía no han desarrollado convicciones estables, son más proclives a satisfacer los deseos de la carne. Y estos dos jóvenes estaban lejos de su tierra, esclavizados, pasaron de un estado de gloria, siendo nobles, porque los dos eran nobles en su nación, pasaron de un día para otro día a un estado de esclavitud. Por lo tanto, continuemos viendo cómo se necesitan convicciones para avanzar el reino de Cristo en este mundo, a pesar de la oposición y seducciones del mundo. Daniel y José son dos grandes ejemplos, apreciados jóvenes, de que no es verdad que por ser joven necesariamente debes ceder al mundo y al atractivo y las seducciones del diablo. Y no importa dónde estés. No importa si estás lejos de la congregación, no importa si estás lejos de tus hermanos en la fe. En el caso de estos dos jóvenes, ellos fueron sacados de la tierra de la bendición que representaba el centro del reino de Dios. Y a pesar de que fueron transportados
al imperio de cada uno de los dos. Imperio que representaba el sistema mundano, que intentó seducirlos a causa de las convicciones que tenían ellos en Dios y en las sagradas escrituras, le hicieron frente. Entonces, este capítulo nos muestra cómo estos jóvenes, 4 jóvenes, estando privilegiados en medio de la servidumbre, ¿verdad? Porque ellos son llamados para ser eunucos en el palacio del rey, de un rey que era idólatra, como ya lo hemos visto. Tan perverso era que tomó los vasos sagrados del templo del verdadero Dios y los lleva a Babilonia y los mete en los templos de sus falsos dioses como ofrenda por darle la victoria sobre el Dios de Israel. Pero algo que no entendía él es que esta victoria realmente quien se la dio fue Jehová, el Dios de Israel. Él fue quien le dio la victoria. ¿Por qué? Porque estaba castigando a su propio pueblo. Dios estaba castigando la infidelidad del pueblo de Israel, pero luego Dios levantaría a otro imperio, el cual castigaría a Babilonia, y luego Dios levantaría a otro imperio que castigaría al imperio que castigó a Babilonia, y luego levantaría otro imperio hasta que viniera Cristo, y Cristo iba a destruir esos imperios que representaban el sistema mundano por medio del evangelio, hasta cuando Él vuelva por segunda vez y los destruya por completo. Mientras tanto, la guerra sigue. Mientras tanto, la lucha sigue. ¿Usted quiere conocer cómo es la guerra espiritual? Lea el capítulo 1 de Daniel. Eso es guerra espiritual. El diablo usando al sistema mundano para seducir a estos jóvenes para que dejen de confiar y vivir para el verdadero Dios. Y luego de que le cambia los nombres, que como ya hemos visto, sus nombres estaban relacionados con el verdadero Dios, Él se los cambia por otros nombres que se identifican con los dioses falsos cananeos. Y a pesar de todo esto, estos jóvenes se mantuvieron firmes en sus convicciones, no claudicaron en la fe. Con firmeza, con fortaleza, decidieron continuar siendo fieles al Dios de Israel en medio de un mundo atractivo. Y recuerden, Babilonia no era cualquier cosita, era una ciudad cosmopolita y bien hermosa. La historia nos dice que era tan hermosa que tenía unos jardines colgantes que eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y tenían unos templos dedicados a sus dioses que eran hermosos. El atractivo era muy, pero muy fuerte, y ellos vivían en el palacio del rey, disfrutando de todos los lujos y comodidades que el sistema del mundo les podía dar. Pero es interesante ver que en el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón no contaminarse. Ahora la pregunta es, ¿cuál era el problema con la comida y bebida del rey? ¿En qué sentido iba a contaminarse? Bueno, recuerden, siendo que Nabucodonosor era un rey idólatra,
religioso, pero con la falsa religión. La carne que ellos comían era de animales que habían sido primero sacrificados en honor a los dioses cananeos. Así que participar de esta carne era participar de esas ofrendas que le daban a los dioses falsos. Y el vino que se tomaba en la casa del rey era un vino que había sido usado como parte de las ofrendas de libaciones rituales que se daban a sus dioses. Así que se consideraba, y era la convicción del mismo Nabucodonosor y del pueblo de Israel, que aquel que comiera o bebiera de esa comida consagrada a los dioses estaba entrando en comunión con esa falsa religión y de alguna forma estaba entrando en vínculo con esos falsos dioses. Daniel conocía su Biblia. Él conocía la ley santa de nuestro Dios. Y él conocía lo que Moisés dijo, Éxodo 34, versos 14 y 15. Moisés dijo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Daniel conocía esta ley. Y luego en el Salmo 106, versos 28 al 29, el salmista hace un recuento de la rebeldía del pueblo de Israel al transitar por el desierto, y él dice: se unieron a Baal Peor, que era un dios, y comieron los sacrificios de los muertos. Muertos aquí debe interpretarse como falsos dioses, son muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Debido a estas convicciones personales, entonces Daniel dice: nosotros formamos parte del pueblo del único y verdadero Dios. Nosotros somos el pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con nuestro ancestro Abraham. Nosotros somos el pueblo llamado a ser sal y luz en medio de un mundo malo. Nosotros somos el pueblo que ilustramos de la mejor forma el reinado del verdadero Dios en medio de los hombres. Por lo tanto, no podemos sucumbir ante este atractivo de los manjares que el rey le rinde a los dioses. Y yo creo que Daniel, cuando tomó la decisión en su corazón, cuando propuso, y son buenas esas proposiciones que se hacen en el corazón, cuando propuso no contaminarse con la ración de la comida del rey, él sabía que se exponía o a ser despedido del palacio del rey e ir a hacer los trabajos que hacían el resto de los siervos, o incluso ser sometido a la pena de muerte por rebelarse contra las instrucciones del rey. Realmente este era un asunto serio. Esto no era algo fácil, esto no era algo sencillo. Por esa razón, él le pide al principal de los eunucos, y hay veces que se debe actuar como hizo Pedro y como hizo Juan ante el concilio, y le han dicho: no es justo, consideren ustedes si es justo obedecer a los hombres por encima de Dios, y se rebelaron. Pero en este caso,
Daniel no es un revolucionario que se rebeldiza contra todas las cosas, sino que él reconoce que hay una autoridad que ha sido puesta sobre él, y este es el jefe de los eunucos. Así que él va y ora. Yo supongo que él tuvo que ayunar. No nos dice el versículo esto, ¿verdad? Pero él ora y entonces pide la gracia de Dios para ir donde este hombre y le hace una petición: que le conceda la licencia de no comer ninguno de los deliciosos manjares de las carnes que le ofrece allí el rey, ni del vino, sino que le permita consumir algunas legumbres que no eran ofrecidas a los dioses. Bueno, miren, la petición no era fácil. No. Y esa es la razón por la cual creo que estos jóvenes oran primero, oran intensamente y piden la gracia del cielo para que los ponga en gracia frente a este jefe. Y es que no solamente ellos iban a ser afectados si las cosas no salían bien, sino el propio Melzar, porque él era el responsable de estos jóvenes, de mantenerlos bien alimentaditos y bien fornidos, bien fuertes. Y estaban exponiendo a la muerte a este hombre. La petición no era fácil, pero ellos se atrevieron a hacerla. ¿Por qué? Porque ellos tenían convicciones, grandes resoluciones del corazón, ¿sí? Bueno, y que Dios estaba en el asunto se deja ver en que Dios bendice la petición que hace él. Dios lo pone en gracia delante del jefe y Dios bendice la obediencia de estos hombres. Dios bendice la sinceridad del corazón en honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y es que Dios bendice la obediencia independientemente de dónde estemos, independientemente de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Y por esa razón Melzar accede a la petición, aunque el mismo Melzar dice: muchachos, yo los quiero mucho, pero ustedes me piden algo en el cual ponen mi cabeza en riesgo. Porque si el rey ve vuestro rostro demacrado, me preguntará qué pasa. Si es que no los estoy alimentando bien, él se va a dar cuenta, investigará y yo mismo voy a ir a la muerte. Y quiero que observen cómo cuando los hijos de Dios, los hijos del reino, disponemos nuestro corazón para actuar conforme a nuestras convicciones y lo hacemos de corazón sincero y oramos, aunque el mundo esté en contra nuestra, incluso Dios levantará a gente del mismo sistema mundano que actuará a favor nuestro. Y el pasaje nos dice que bueno, Él les concedió 10 días, solamente ellos consumían legumbres y Dios bendijo la disposición del corazón de estos jóvenes. Sus rostros lucían mejor alimentados que los del resto y entonces Dios los llena de su gracia. Ellos continuaron sirviendo fielmente al verdadero Dios, continuaron sirviendo al rey sin mezclarse en la idolatría y la mundanalidad del rey. No vendieron sus principios, nunca. Y continuaron porque eso era lo que
les tocaba, ellos eran siervos. Sirvieron al rey sin contaminarse con la mundanalidad del rey. Sirvieron al reino del mundo sin mezclarse con la corrupción del mundo. Algo muy difícil para aquellos a los cuales Dios los pone en eminencia. Bueno, que nadie piense que en este texto Daniel nos está dando unas lecciones vegetarianas. No se trató aquí de tomar la decisión más saludable, se trató de tomar la decisión más piadosa. Esto es de lo que trata este texto. Y esta es la historia que se nos cuenta aquí. Pero creo que hay que preguntarnos, ¿qué papel ocupa esta historia en el dominio del reino de Dios sobre los reinos del mundo? ¿Qué relación tiene esta historia con Cristo y la historia de la redención? ¿Qué aplicaciones tiene esto para nosotros hoy? Bueno, voy a empezar recordándoles que el buen Dios está castigando aquí a su pueblo rebelde. Ellos están de esclavos y de siervos en Babilonia porque Dios los está castigando. Dios castiga a su pueblo cuando es desobediente. Recuerden que el libro de Proverbios Hebreos, que toma un texto de Proverbios, es claro en afirmar que Dios a los que ama los castiga, a los que recibe por hijos los azota. Pero los castigos de Dios sobre su pueblo no son con el fin de destruirlos, nunca es con el fin de conducirlos al arrepentimiento, conducirlos a la obediencia. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo de Judá. Si Dios no los castiga, este pueblo llega a contaminarse tanto con la idolatría del mundo y a mezclarse tanto con las otras naciones que la tribu de la cual habría de venir el Mesías hubiese desaparecido mezclándose con el sistema del mundo. Así que Dios los guarda para que no sigan mezclándose con los dioses cananeos, y entonces los castiga y se los lleva para Babilonia. Allá hay dioses falsos, sí, pero ellos están recibiendo el juicio de la vara de Dios y Dios entonces los reprime para que no se mezclen más con el mundo en medio del dolor. Recuerda, los castigos de Dios son para nuestro bien si somos sus hijos, si somos su pueblo. Y Dios está usando todas estas tentaciones del mundo y estas pruebas del mundo para que Daniel y sus amigos se preparen para sacrificios mucho más grandes. Recuerden, luego él tiene que enfrentarse con unos leones hambrientos. Tienen que enfrentarse con un horno de fuego ardiente. Y eso para que llegaran a ese punto de máximo sacrificio por esas convicciones que tienen en el verdadero Dios, empiezan absteniéndose de una comida, de una bebida que tenía implicaciones espirituales muy serias. Dios está preparando a su siervo, así como preparó a José. Daniel luego iba a convertirse en uno de los principales del reino. Iba a estar al lado de los, o más bien siendo usado por medio de los gobernantes e imperios que vendrían luego. Incluso cuando llega Ciro, el persa, Ciro el Grande, él estaba al lado de él muy posiblemente cuando él proclama un
edicto permitiendo que el pueblo de Dios vuelva a su tierra y reconstruyan el templo. Pero antes de alcanzar estas grandezas a favor del reino de Dios, él tenía que enfrentar muchos retos. ¿Y retos por qué? Por el reino de Dios, por el reino de Cristo. Retos grandes, amenazas de muerte, cárceles, hornos de fuego, los leones. Pero las grandes cosas en el reino de Dios empiezan a alcanzarse por medio de pequeñas cosas. ¿Cómo esto de abstenerse de la comida de un rey idólatra? Aprendamos esto. Antes de desear conquistar al mundo para Cristo, ir a las naciones y hacer misiones, convirtiendo a los musulmanes y a los pueblos que están lejos, empieza con cosas pequeñas. Evangeliza a tu familia, evangeliza a tus amigos. Antes de pensar en hacer los más grandes sacrificios por Cristo, si a mí me persiguen y me van a quemar por causa de Cristo, estoy dispuesto. Empieza en tu empleo, en tu escuela, en tu vecindad, no teniendo temor de identificarte con Cristo. Las grandes cosas en el reino de Dios usualmente se empiezan en el camino de aquellas cosas que parecieran ser pequeñeces. Daniel era un tipo, indiscutiblemente era un tipo de Cristo. Era un tipo de Cristo. Cristo, en su condición humanada, en su voluntad humana, se sometió en todo a la voluntad de Dios. Y él pudo decir en Getsemaní: no se haga como yo quiero, no se haga como mi voluntad humana quiere, sino como la tuya, como tú, oh Dios, quieres. Y Jesús en esta tierra vivió siempre conforme a sus convicciones, convicciones bíblicas. Y por esas convicciones, Cristo jamás cedió al pecado. Nunca, nunca. Y cuando tuvo que enfrentarse con el oprobio de la cruz, con el juicio de la cruz, de soportar nuestros pecados sobre él, aunque él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, a causa de sus convicciones, Jesucristo fue a la cruz. Hizo el sacrificio más grande y el sacrificio más sublime. Pero para llegar a este punto, Jesús, en su condición humanada, Hebreos dice que aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia y empezó con las cosas más pequeñas. Recuerdan en el monte de la tentación. Bueno, es algo parecido por lo cual pasó Daniel. Él tiene hambre, 40 días de ayuno, tiene hambre. Y supongo que en su mente pensaba en esos deliciosos platos que le preparaba su madre. Tenía hambre, él era hombre. Y se le aparece Nabucodonosor, el diablo, el tentador, y le dice: pero tú eres hijo de Dios, ¿por qué no ordenas que estas piedras se conviertan en deliciosos y nutritivos panes? Allí vino la tentación con la comida. Oiga, y eso es una particularidad. Buena parte de las tentaciones que se nos mencionan en la Biblia se relacionan con el deseo de satisfacer aquellas cosas que incluso pueden parecer legítimas de nuestro cuerpo.
Adán y fue tentado ¿con qué? Con un fruto. El pueblo de Israel, añoramos las carnes, las cebollas y los puerros de Egipto con la carne. El diablo tienta a Cristo con el pan. Y creo que la Biblia nos está mostrando una y otra vez: ojo con los apetitos de la carne. Ojo con los deseos de la carne. Pueden parecer lícitos en ocasiones, pero pueden ser idolatría. Porque recuerden que en el fondo el problema es la idolatría. Tenemos una tendencia en nuestro corazón a crear nuestros propios ídolos. Nuestros propios ídolos. Pensemos algo. ¿Qué hubiese hecho Daniel si el jefe no le acepta la propuesta? Bueno, en la historia se nos cuenta y fue así, el jefe les aceptó la propuesta. ¿Qué hubiese pasado si este hombre les dice: ustedes están locos? ¿Qué creen que son ustedes? ¿Qué creen? ¿Por qué razón yo les tengo que dar una excepción? Esto es lo único que hay. No les voy a dar un trato especial. Coman lo que el resto comen. ¿Qué creen que cómo hubiesen actuado estos jóvenes? Yo creo que se hubiesen muerto de hambre antes que participar de los manjares idolátricos del rey. Porque luego Daniel, quien había sido fortalecido con la prueba, él dice: oh Dios, oh gran Nabucodonosor, sépase esto, que el Dios en el cual creo tiene la capacidad de librarme de este horno de fuego. Y si no me libra, no importa. Estoy dispuesto a dar mi vida por ese Dios en el cual creo y del cual tengo estas convicciones. Hubiesen preferido morir de hambre que participar de los manjares de este mundo. Pero ¿por qué lo hicieron? Por algo que llamamos hoy convicciones. Eran creyentes con convicciones. El gran problema que tenemos hoy día es la falta de convicciones. Tenemos creencias. Tenemos la confesión de fe, tenemos los credos, tenemos una historia hermosa de doctrina, pero esas doctrinas no son nuestras convicciones. Y por eso somos capaces de vender el deleite de obedecer a Dios guardando el santo día de reposo a cambio de los manjares del diablo, a cambio de un partido de fútbol, a cambio de un día de paseo, a cambio de no soportar la burla de los familiares que quieren irse para la finca ese día y cuando yo les diga que no voy porque este es el día santo de la resurrección de Cristo y somos llamados a guardarlo, no quiero soportar la burla y el desprecio. Falta de convicciones. Ese es el problema de buena parte de la cristiandad hoy día. Quiera Dios, al ver la historia de estos jóvenes, oigan, son jóvenes, no son personas maduras, son jóvenes que fueron sacados de la comodidad de su tierra,
que el rey y el mundo les dice, nuestros dioses son más fuertes que tu Dios, los hemos vencido. Miren dónde están hoy, en una condición de servidumbre, y ellos dicen, no importa, no entendemos todo lo que está pasando, pero nosotros tenemos convicciones y viviremos y serviremos y moriremos por ese Dios. Quiera Dios que esas sean nuestras convicciones. Oremos. Padre nuestro, una vez más, te damos gracias por las sagradas escrituras. Y gracias, Padre, porque por medio de estas historias, como dice el Nuevo Testamento, que fueron escritas para nuestro ejemplo, tú nos retas. Gracias por este reto que nos pones hoy. Danos la gracia que le diste a Daniel. Danos la gracia que le diste a José, y que estemos dispuestos a dejarlo todo, a morir a todo, para vivir para ti, porque tú eres nuestra vida y tú eres nuestro Rey. Que tú seas nuestro único Rey, nuestro único Dios. Concédenos, Dios, de esa forma avanzar tu reino en medio de un mundo malo y seductor. En Cristo Jesús. Amén.